en punto de la mañana. Tenemos la posibilidad ahora de conversar con Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Daniel, buen día. Ari Lijalat te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Ari. Buenos días y un gran gusto. Igualmente, gracias como siempre por atendernos. Arranco por un tema, no es de tu cartera, pero sí para conocer tu opinión. Si leíste la carta esta que comentaba recién Nico Lantos de Mauricio Macri y qué opinión tenés. La leí claramente. Diría que no es tiempo de encender la mecha, que la situación social es muy crítica en Argentina, que es evidente que está aumentando el número de casos, que es evidente que la pandemia ha generado en el mundo una situación económica de caída muy fuerte y que en ese contexto creo que es desafortunada la carta de Mauricio Macri. Alberto Fernández es un presidente democrático, es un presidente de diálogo y es un presidente que está gestionando de manera equilibrada la salud y la economía en una crisis única a nivel mundial. Sí, y coincidís con esta lectura que hacía recién Nico de que hay un sector de la oposición que está impulsando la instalación de esto, que estamos entre la libertad y digamos que está en juego la libertad y que estamos en una situación dictatorial y que hay que rebelarse frente a esto, digamos en una cuestión casi destituyente? ¿Coincidís en esa lectura? Coincido en que hay un sector que lo está impulsando, pero sinceramente creo que es un sector muy pequeño, así que tiene un impacto en términos de la sociedad muy pequeño. Sí, hay un grupo que evidentemente instala permanentemente el tema de Argentina es Venezuela, la dictadura, pero creo verdaderamente que eso no permea en la sociedad en absoluto. Bien. Daniel, volvemos a lo que hablabas recién, la situación social, el coronavirus. ¿Cómo estamos el día de hoy, arrancando esta semana, en ese aspecto? La situación social es crítica. Nosotros seguimos permanentemente la evolución de dos variables, la que tiene que ver con el trabajo y la que tiene que ver con la gente en los comedores. Tenemos 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Es crítica la situación claramente, pero es estable. Lo que hemos visto en las últimas semanas, y veremos si eso se sostiene o no, es que ha habido un poco más de actividad en la construcción y textil. ¿Sí? Nosotros tenemos 500 comedores que los llevamos adelante como una muestra, no para ver cuánta cantidad de gente había, sino básicamente por el tema de la calidad nutricional. Yo armé un esquema para identificar cómo se estaba mejorando o no la calidad nutricional en los comedores previo a la pandemia, y en el medio de la pandemia empezamos a contar cuánta gente hay y qué situación hay. Lo que vemos que en las últimas semanas un poquito más de actividad en la construcción y textil. Se baja la cantidad de gente en los comedores en dos momentos: cuando hay algo más de actividad de construcción y textil o cuando se carga la tarjeta alimentaria. Vemos eso, veremos si se sostiene. Es una situación crítica donde sigue habiendo mucha gente, y por otro lado hemos impulsado el plan Potenciar Trabajo, donde el punto clave es empezar a reconstruir por el lado del trabajo. Todo el esfuerzo y todo el acento va a estar en los próximos meses en el plan Potenciar Trabajo. Daniel, ¿cómo estás? Nico Lantos te saluda. Buenos días, Nico. Hoy van a estar presentando un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Contanos un poco de qué se trata esta iniciativa. El registro lo que apunta es a que las personas que están en el sector informal, que hacen changas, que las llevan como pueden, se puedan registrar, anotarse como monotributista social. La persona se anota como monotributista, está exento de pago durante 2 años, monotributista social, tiene factura para producir y vender. Hay cerca de 6 millones de personas que trabajan en el sector informal, que tienen dificultades, que son cuentapropistas, que las llevan como pueden. Lo que buscamos es vincular al sector informal con la formalidad. Esta es una manera de hacerlo. Hasta ahora llevamos más o menos un mes y medio en el registro, casi no le hemos dado publicidad, se notaron 600.000 personas que acceden a la posibilidad de ser monotributistas sociales. Ese es un instrumento en el que buscamos vincular y acercar al trabajo de los sectores informales. El otro es, hicimos un cambio en las cuentas del Banco Nación. Hay 570.000 personas que cobran del Banco Nación desde hace mucho tiempo planes sociales, es decir, la mitad del salario mínimo, pero hasta ahora las cuentas cobraban con la tarjeta del Banco Nación, pero la cuenta estaba a nombre del ministerio, no era de las personas. Lo transformamos en una caja de ahorro a nombre de las personas, sin costo para las personas, con el objetivo de ir aumentando ingresos. Si una persona tiene un plan social, cobra la mitad del salario mínimo, trabaja prestando tareas en un municipio a través de la obra pública, o lo contrata una obra social o una prepaga por el tema de cuidado de personas, y le van completando el ingreso en esa propia cuenta. Si lo que estamos buscando es la idea de que el plan social sea un ingreso de base y empezar a vincularlo con el trabajo,
con la capacitación en oficios o con terminar la escuela secundaria. Esas son las 3 líneas. Bien, te pregunto también cómo está, porque es un tema que venía muy presente en la agenda y que la última semana, por motivos obvios, quizás pasó a un segundo plano, pero cómo está la situación en el conurbano con las tomas, que había llegado a un nivel de tensión importante hace un par de semanas. Ahí yo diría, hay 2 cosas ahí básicamente. Primero, no se puede promover las tomas y está claro que son hechos reñidos con la ley. Segundo, es evidente que hay un problema habitacional fuerte. Hay 3 millones de personas que no tienen vivienda en Argentina. Cualquier toma que uno vaya a ver, va a haber una parejita joven con un chico chiquitito. También hay intereses inmobiliarios en muchos casos y gente que lucra con la necesidad. Todo mezclado a la vez. La salida es la urbanización. Acá hay 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos, donde hay que abrir calles, donde hay que hacer espacios públicos, piso de material. La salida es la urbanización por un lado, el mejoramiento habitacional, el tema de núcleos húmedos, cocina y baño, mejorar cocina y baño, hacer la piecita atrás en los que tienen vivienda, y después el tema de lotes con servicios, es decir, que efectivamente en las tierras primero estén los servicios, haya agua, servicios básicos, y después se puedan construir. En este camino vamos, claramente tenemos que generar un mecanismo de urbanización de los 4.000 barrios, esa es la salida, y se está empezando a hacer. Bien, recuerdo estamos hablando con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social. Daniel, te queríamos preguntar también por el plan alimentar, ¿cómo está? Tenemos, en el plan alimentar hay 1,5 millones de familias que reciben lo que se llama la tarjeta alimentaria, que es una tarjeta para las madres, en esencia para las madres con chicos menores de 6 años. Ahora se incorporan 200.000 más porque hicimos un nuevo cruce al 30 de junio y se incorporan 200.000 más. Ahí tenemos, yo diría, buenas y malas. Buena es la cobertura, estamos logrando una cobertura importante y realmente hemos cubierto todo el país. El problema es con el tema de la calidad nutricional. Antes de la pandemia, 67% de las compras eran leche, carnes, frutas y verduras. Hoy es menos del 50%. O sea, tenemos cobertura, hemos ampliado, cubrimos todo el país, pero se está comiendo mucho de fideos, harina y arroz, poco de leche, carnes, frutas y verduras, y ahí hay un desafío importante y por eso estamos trabajando mucho para empezar a mejorar la calidad nutricional. En un contexto difícil, el Estado, más las iglesias, más las organizaciones sociales, más las escuelas, hemos estado a la altura para cubrir, pero hay un problema importante de calidad nutricional, que es eso lo que empezamos a trabajar ahora, justamente desde la semana pasada. Claro, imagino también que las personas que reciben la tarjeta alimentaria, etcétera, les resulta cara la carne, les resulta cara la leche, o sea, ahí también hay una cuestión con los precios, ¿no? Absolutamente, en realidad, sacando el tema del trabajo y el tema de la salud, los 2 problemas más graves en los barrios son el costo de los alimentos y el sobreendeudamiento de la familia. Así que como la plata no alcanza, la gente se endeuda. En el caso de los sectores medios, pagan el mínimo con tarjeta y patean para adelante, o no pagan las expensas o el colegio de los chicos. Y en el caso de los sectores más pobres, se endeudan en la financiera de la esquina o en el financista del barrio el 200% de interés anual. Por eso hay que trabajar en varios planos. El tema de nosotros en la Mesa Argentina contra el Hambre, la calidad nutricional, que es lo que venía diciendo antes, y el tema de ayudar a la producción de alimentos, de la agricultura familiar, de los pequeños productores, de acercar a los productores a los consumidores, son los 2 puntos clave, entre otras cosas, por el tema del costo de los alimentos. ¿Y eso también hay alguna discusión con las empresas que producen alimentos y con las empresas que lo comercializan? Digo, los grandes supermercados y las grandes productoras de alimentos y también de carne, de leche. Digo, no son tantas. Leche está casi concentrado en 2 o 3 empresas. No son tantas, históricamente el problema en Argentina está en la intermediación, es decir, el tambero saca el litro de leche a un valor, pero termina a un valor muchísimo más alto en la góndola. Nosotros estamos trabajando un esquema, todos, no solo los productores más grandes, sino la agricultura familiar, los pequeños productores de alimentos, las ferias, armar un esquema para empezar a trabajar en esa situación. En realidad hay mucha gente que produce alimentos en pequeña escala, que le cuesta colocar su producción, que le cuesta tener puntos de comercialización. Tenemos que ir a un esquema de cerca de 400 mercados centrales, pequeños mercados centrales en el país, donde efectivamente la posibilidad de colocar la producción directo de parte del productor achique la intermediación, achique ese proceso que se da en el medio y baje los precios. Claro, pues uno mira, yo que me divierto mirando balances de empresas, uno mira los balances de Coto, de Walmart, de Carrefour, y bueno, siguen ganando, incluso ganan más que antes.
Pues está claro que en el proceso, la tarea central acá es que nosotros vemos 5 sectores productivos, mano de obra intensivos importantes, que son la construcción, el textil, la economía del cuidado, son las personas que cuidan personas, el reciclado y la producción de alimentos. En lo que hace a la producción de alimentos, la posibilidad de fomentar que los pequeños productores tengan su posibilidad, directamente coloquen su producción, le den más escala, puedan tener sus ferias, sus espacios, achica el proceso, achica la intermediación, claro. Y realmente es uno de los puntos que hay que avanzar. Esa idea que de 400 pequeños mercados centrales apunta a también fomentar las economías regionales, que es el otro punto. Claro. Bien, Daniel, muchas gracias como siempre por atendernos aquí en el Destape Radio. Muchas gracias a usted. Que tengas buen día. Hablábamos con Daniel Arroyo, ministro...